Empezamos a grabar. Listo. Bueno, vamos a revisar el tema de hemoaglutinación. La hemoaglutinación es una técnica que aprovecha la capacidad que tienen algunos virus de poder adherirse a la superficie de los eritrocitos y entonces de esta forma los llegan a aglutinar, ¿no? Y es una forma en la que nosotros podemos evidenciar precisamente la presencia de este tipo de virus. ¿Sí? Esta práctica tiene como finalidad que ustedes conozcan la técnica de hemoaglutinación y cuáles son sus aplicaciones. Se trata de una actividad enzimática. La hemaglutinina tiene una actividad enzimática sobre lo que son los residuos de ácido ciálico que se encuentran en diversas glucoproteínas que se encuentran en la superficie de diversos tipos de células. Dependiendo del tipo celular, va a ser la concentración precisamente de ácido ciálico que se encuentran en estas células. Y esto le va a conferir a los virus con esta capacidad cierta especificidad o cierto tropismos a diversos tejidos. Dentro de los tejidos que concentran una mayor concentración de ácido ciálico, pues podemos hablar, por ejemplo, de lo que son los diversos epitelios. Tanto el epitelio respiratorio como el epitelio digestivo y el epitelio genital presentan concentraciones altas de este ácido ciálico, ¿no? Entonces, vamos a ver que muchos de estos virus pueden tener un tropismo mayor hacia ese tipo de epitelios. En sí, las hemaglutininas virales o las proteínas hemaglutinantes de los virus van a tener la capacidad entonces de incidir precisamente en lo que es el ácido ciálico y adherirse a él, y va a funcionar entonces como una especie de reacción receptor ligando que va a permitir el reconocimiento viral y la adhesión de los virus, ¿no? Podemos considerar que la técnica de hemoaglutinación es una prueba preliminar para identificar a los virus, es decir, nos puede precisamente dividir aquellos virus que tienen esta capacidad de hemaglutinación de aquellos virus que no lo tienen, ¿no? Entonces puede ser una prueba inicial para poder distinguir entre este, diferentes agentes causales de las enfermedades. Se va a basar en la generación de conglomeración o grumos de los eritrocitos que se puede observar a simple vista. Por lo tanto, es una técnica en donde no necesitamos material o equipo muy sofisticado para poder evidenciar la presencia de los virus. ¿Sí? Se trata de la agregación de los eritrocitos a partir de las partículas virales que tienen esa capacidad de maglutinar. Este fenómeno de hemoaglutinación fue descrito inicialmente por Hirst en 1941, lo cual se hizo acreedor al premio Nobel precisamente en este año, en 1941, debido a que esta herramienta tiene unas muy importantes aplicaciones en el diagnóstico. Fue descrito inicialmente en los virus de influenza, como lo vamos a ver más adelante. Todos los virus que causan esta enfermedad tienen proteínas que precisamente son las que se denominan hemaglutininas y que van a darle esa capacidad de unión a los eritrocitos. Y lo generó ya en sí como un método o un ensayo de diagnóstico para poder determinar la presencia de virus hemaglutinantes y además nos permite titular las cantidades de virus hemaglutinantes en una muestra. ¿Sí? Dentro de los virus que tienen esta capacidad de hemaglutinación o lo que denominamos los virus hemaglutinantes, tenemos principalmente a los virus que pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, que precisamente esta familia es a la cual pertenecen los virus de la influenza en las diversas especies. Entonces, consideramos que los virus de esta familia son por excelencia los virus hemaglutinantes, ¿no? Otros virus que tienen también esta capacidad son los virus de la familia Paramyxoviridae, de tal forma que virus que causan enfermedades como la enfermedad de Newcastle, como el virus del distemper canino, como el rubulavirus porcino que causa el ojo azul en el caso de los cerdos, tienen esa capacidad de hemoaglutinación y por lo tanto pueden llegar a ser diagnosticados por un método rápido de hemoaglutinación. Los virus de la familia Flaviviridae, es decir, virus como por ejemplo los virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus del chikungunya, tienen esa capacidad también de hemaglutinación. Los virus de la familia Reoviridae, sobre todo lo que son los rotavirus,
pueden ser identificados mediante las técnicas de hemoaglutinación. Adenoviride también ha demostrado que puede ser hemaglutinante, al igual que parvoviride, sin embargo, su capacidad de hemaglutinación es un poquito más deficiente. Requieren un mayor tiempo de exposición a los eritrocitos, a diferencia de otras familias virales. Por lo tanto, hay que ajustar los tiempos de incubación cuando se trabaja con estos virus. Sí, igual los virus de la familia Coronaviridae, los de la Togaviridae, también tienen esa capacidad de hemaglutinación y tenemos que tomar en consideración la adaptación del método de la técnica de hemaglutinación a estas familias virales. Y finalmente, los virus de la familia Rhabdoviridae pueden hemaglutinar en condiciones especiales, ¿sí? Si nosotros pretendiéramos utilizar la técnica de hemoaglutinación, por ejemplo, para titular virus rábico, necesitamos dar un tratamiento o que esta reacción de hemoaglutinación se dé en un pH alto, es decir, un pH alcalino, para que permita que se dé el proceso de hemoaglutinación, que no se llega a ver en un pH, digamos, en un pH fisiológico, ¿sí? Entonces necesitamos, como les comento, adaptar a estas familias virales la técnica de hemoaglutinación. Sí, entonces el fundamento de la prueba. Basándonos en lo que son los ortomixovirus. Los ortomixovirus tienen en su superficie principalmente una proteína que se llama hemaglutinina. Fue la primera en ser descrita con esta capacidad de adhesión al ácido oxálico. Y entonces, precisamente por eso se le denominó esta proteína como hemaglutinina, por esa capacidad de unión a los eritrocitos, ¿no? Entonces, al tener hemaglutinina sobre su envoltura, los virus van a poder interactuar con el ácido oxálico en la membrana citoplasmática de los eritrocitos, se van a unir a ellos y entonces van a generar esos aglutinados de eritrocitos que podemos ver a simple vista. En otras familias virales, si bien no hay hemaglutininas como tal, pero existen proteínas con actividad hemaglutinante. En la familia Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae precisamente cuentan con una proteína que se llama HN, ¿sí? Que es la que tiene esa función hemaglutinante. No es en sí una hemaglutinina, pero es una proteína con actividad hemaglutinante y entonces en otras familias virales, cada una de ellas tendrá su propia tipo de proteína hemaglutinante. Las que son hemaglutininas como tal de nombre son las de la familia Orthomyxoviridae. Todos los virus de influenza inclusive se van a clasificar en base al tipo de hemaglutinina que tienen y al tipo de neuraminidasa. Cuando ustedes escuchan el término de influenza H1N1, precisamente están hablando de que ese virus tiene una hemaglutinina clase 1 y una neuraminidasa clase 1, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del virus de influenza H5N2 que afecta a las aves, pues es un virus que tiene una hemaglutinina tipo 5 y una neuraminidasa de tipo 2, ¿no? Y esto ya lo revisarán con mayor detalle cuando lleven asignaturas como, por ejemplo, enfermedades infecciosas, donde esto tiene una relevancia muy importante en cuanto a lo que es lo que es la epidemiología de la enfermedad. Como les había comentado, es una técnica que no requiere material muy complejo, como estamos viendo en estas imágenes. Estamos viendo que vamos a trabajar unas plaquitas de plástico que van a presentar fondo en U. Si estos pozos que estamos viendo tienen un fondo en U que nos va a ayudar a evidenciar precisamente el fenómeno de hemoaglutinación. Vamos a utilizar micropipetas, vamos a manejar volúmenes pequeños de 50 microlitros. Vamos a utilizar un buffer de dilución, que es este buffer denominado PBS, que es de base de fosfatos. En el caso de lo que son los virus de la familia Paramyxoviridae y Orthomyxoviridae, este buffer necesitamos que se encuentre en un pH cercano a lo fisiológico, entre el 7.2 y 7.4, quizá un poquito más arriba, puede funcionar bien. Tenemos que cuidar un poco los pHs ácidos, porque eso sí pueden llegar a inhibir la hemoaglutinación. Otro elemento importante que tenemos que manejar como parte del material que vamos a usar son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a ser dependientes de la especie con la que estemos trabajando. Es decir, si pretendemos hacer una técnica de hemoaglutinación para rubulavirus porcino, pues obviamente los eritrocitos que tendríamos nosotros que manejar, de preferencia deberían de ser de cerdo para poderlo hacer. Si pretendemos hacer hemaglutinación con distemper canino, tendríamos que tener acceso a los glóbulos rojos del perro. ¿Sí? Inclusive hay protocolos que marcan el uso de
de glóbulos rojos de origen humano, se ha visto que la mayoría de los virus con capacidad aglutinantes pueden aglutinar precisamente glóbulos rojos de un tipo sanguíneo que es el O negativo. Entonces, si cuentan con glóbulos rojos de una persona o de un individuo o negativo, es una opción que se pudiera llegar a utilizar para trabajar esta técnica. Con la salvedad que recuerden que manejar sangre de humanos, pues siempre es un riesgo biológico para el ser humano. Si manejar sangre de otras especies es de manejo delicado, en el caso de manejar de la propia especie, es decir, de seres humanos, pues lo tenemos que hacer con muchísima más precaución, pues por la probabilidad de que pudieran llegarse a transmitir enfermedades entre el donador de glóbulos rojos y el personal que las maneja, ¿no? Nosotros en el laboratorio de virología trabajamos virus de aves para hacer la hemoaglutinación, utilizamos el virus de Newcastle, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, y por lo tanto trabajamos con glóbulos rojos de aves, ¿no? Un elemento con el que también contamos en el laboratorio son este equipo que estamos viendo en la fotografía del lado izquierdo, a este le llamamos el hemocitómetro o el aglutinoscopio, donde nosotros colocamos en esta parte de arriba la placa con 96 pozos y mediante un espejo que tiene cierta concavidad y que nos permite aumentar la imagen, podemos ver sin mover mucho la placa precisamente en los resultados de la técnica y poder hacer entonces la interpretación de la técnica. No es necesario tenerlo, pero es bueno tenerla porque nos permite hacer una mejor interpretación de nuestros resultados. ¿Sí? En cuanto a la obtención del antígeno en el laboratorio, la práctica que nosotros tenemos diseñada en el laboratorio incluye el utilizar el líquido lantoideo proveniente de los embriones de pollo que se inoculan en la práctica de inoculación de embrión de pollo que tenemos, es decir, los alumnos inoculan huevos embrionados de gallina de aproximadamente 9 días de incubación, se hace la inoculación en vía cavidad lantoidea, se incuban los embriones inoculados alrededor de 5 días, se obtienen esos embriones, se cosecha el líquido de la cavidad lantoidea y de este líquido nosotros podemos hacer la técnica de hemoaglutinación. ¿Sí? Entonces partimos de que el antígeno que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio es precisamente virus de Newcastle cultivado en embriones de pollo. El otro elemento importante que habíamos comentado, ¿no? Vamos a utilizar sangre de de ave. Principalmente nosotros hemos trabajado con sangre de gallina, en alguna ocasión trabajamos sangre de pato y no vimos tan buenos resultados, ¿no? Con lo que sí nos ha dado buenos resultados es con sangre de gallina. Probablemente la única condición o lo más deseable es que esta gallina no haya sido previamente inmunizada contra el virus de Newcastle para evitar que pudiera haber ciertos anticuerpos que pudieran obviamente inhibirnos la hemoaglutinación, ¿no? Entonces, de preferencia que el ave no haya sido vacunada. Si no es posible tener un ave no vacunada, bueno, se puede trabajar, pero tenemos que hacer un proceso de lavado más intenso. ¿En qué consiste este proceso de lavado para la técnica? Vamos a tomar aproximadamente entre 3 y 5 mililitros de sangre de estas aves, debe ser tomada con anticoagulante. Podemos trabajar con EDTA o con heparina, es de preferencia la heparina porque duran más tiempo los glóbulos rojos. El EDTA hace que disminuya un poco el tiempo de que podemos nosotros conservar esos glóbulos rojos. Una vez que obtenemos la sangre, lo que hacemos es mezclar delicadamente con el anticoagulante y ya que la sangre se mezcló bien con el anticoagulante, lo que hacemos entonces es centrifugar esta muestra de sangre para poder separar los glóbulos rojos precisamente de lo que es el plasma sanguíneo. Entonces, retiramos el plasma y reconstituimos con PBS y resuspendemos esos glóbulos rojos. Este paso lo vamos a repetir 3 o 4 veces, ¿sí? Para nosotros asegurarnos de que estamos eliminando todas las proteínas presentes en el plasma de las aves y solamente quedarnos con los glóbulos rojos. Una vez que terminamos el proceso de lavado, lo que hacemos es ajustar nuestra concentración de glóbulos rojos. Lo ideal sería hacer un trabajo de hacer un hematocrito a esa muestra de sangre para poder considerar cuántos glóbulos rojos hay en la sangre que tenemos y de esta forma nosotros podemos hacer el ajuste adecuado o lo podemos hacer como lo hemos hecho durante años en el laboratorio, al tanteo, es decir, valorando el volumen sanguíneo que obtenemos
a la toma de muestras y el volumen que queda de eritrocitos una vez que se hace el primer centrifugado, y de esta forma nosotros ya pudiéramos ajustar nuestra concentración, que se maneja entre el 0,2 al 1% según la literatura. Nosotros en el laboratorio generalmente ajustamos a 0,5 o al 1% los glóbulos rojos, que es como lo trabajamos de forma rutinaria, ¿no? Entonces el ajuste simplemente es diluir la cantidad de eritrocitos adecuada con PBS para obtener esa concentración final de 0,5% de glóbulos rojos en nuestra suspensión. Gerardo, Dígame. pregunta, yo sé que en el laboratorio se hace con sangre de gallinas, o no sé, antes ocupaban de pato, pero se puede ocupar cualquier tipo de ave. Se supone que sí, se supone que mientras el ave sea susceptible al virus con el que está trabajando, se va a obtener un mejor resultado. Y esto probablemente es una explicación de por qué la sangre del pato es menos, nos ha resultado menos efectiva para trabajar. Hay que considerar que el Newcastle puede causar enfermedad grave en lo que son las gallináceas, y es una enfermedad de moderada leve en el caso de las aves acuáticas, ¿sí? Entonces los patos pueden ser más resistentes a Newcastle, y probablemente esto estuviera relacionado con que sea más efectivo. Las avestruces, por ejemplo, se supone que son también muy, muy sensibles al virus de Newcastle. Entonces, si en algún momento tenemos acceso a sangre de avestruz, pudiéramos hacer la prueba para ver qué tal nos funciona en la técnica de hemoaglutinación. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ya que tenemos nuestros elementos, es decir, ya tenemos nuestra cosecha de virus, ¿sí? Ya cosechamos el líquido de la cavidad alantoidea, que como se les comentó en su momento, no hay que hacerle ningún proceso extra, es decir, sale bastante limpio, bastante puro en el líquido de la cavidad alantoidea. Entonces podemos hacer el trabajo directo en esta técnica. Como primer paso de la técnica, vamos a agregar 50 microlitros de PBS de nuestro buffer precisamente a cada uno de los pozos de lo que son las filas. Estas filas están marcadas con letras y con números, y cada fila tiene una letra que va de la A a la H, y cada columna está marcada con un número que va del 1 al 12. ¿Sí? Generalmente trabajamos nosotros con la fila A del 1 al 12, ¿no? Entonces iniciamos colocando 50 microlitros a cada uno de los pozos de esta primera fila. Tienen que tener cuidado en el pipeteo en este momento, no distraerse para que el volumen sea constante en todos estos pozos. Si ustedes se distraen, si están platicando, pueden generar que en un pozo no haya una cantidad adecuada, o que se salten pozos durante el proceso, y obviamente esto nos va a alterar los resultados. Entonces hay que tener mucho cuidado en que cada uno de los pozos quede exactamente con 50 microlitros de PBS. ¿Sí? Una vez que nosotros terminamos de colocar el PBS en cada uno de nuestros pozos, en el pozo A1, es decir, en el primer pozo de nuestra placa que vamos a trabajar, a este pozo le vamos a agregar precisamente 50 microlitros del virus, ¿sí? Es decir, esa cosecha que nosotros hicimos del líquido alantoideo, lo vamos a colocar en el pozo A1, solamente en el pozo A1, y después delicadamente vamos a mezclar. ¿Cómo se hace esta mezcla? Subimos y bajamos el líquido con la pipeta con precaución, lentamente, para evitar que se lleguen a formar burbujas, para asegurarnos de que se mezcle apropiadamente el virus con el PBS. Posteriormente, vamos a realizar lo que son diluciones dobles, es decir, cada vez que nosotros transfiramos líquido de un pozo al otro, vamos a ir diluyendo nuestra concentración de virus. ¿Sí? Partamos, en esta imagen vamos a poderlo ver mejor, de que nuestro virus concentrado, es decir, este virus que estamos viendo aquí en nuestro primer pozo, va a ser el virus que lo consideramos como que está concentrado. Es decir, aquí el virus está directamente tomado. Entonces podemos considerar que este virus aquí está en una concentración que la vamos a llamar como un virus que está en una concentración 1 en 1. Es decir, del total de nuestro volumen, vamos a considerar que todo corresponde al virus. Una vez que nosotros colocamos 50 microlitros de virus en 50 microlitros de PBS, es decir, en este primer pozo, nosotros ya diluimos 2 veces a nuestro virus. Aquí nuestro virus ya queda en una concentración de 1 en 2. ¿Sí? En este primer pocito nosotros tenemos a nuestro virus a la mitad, una parte de PBS, una parte de virus. Si nosotros tomamos de este primer tubo 50 microlitros y lo transferimos a este segundo pocito,
Entonces ya dividimos o ya diluimos 2 veces más a nuestro virus y entonces nos quedaría en una concentración de 1 en 4. ¿Sí? Recuerden, ya cada uno de estos pozos tiene 50 microlitros de PBS. Lo único que nosotros estamos haciendo es transferir de pozo en pozo 50 microlitros del pozo anterior para que se vaya haciendo esa dilución 1 en 2, de tal forma que las concentraciones que vamos a ir obteniendo es 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 256, 1 en 512, 1 en 1024, 1 en 2048 y finalmente nuestro pozo A12 nos queda una concentración de 1 en 4096. ¿Sí? Y entonces lo que hicimos fue, como se los comento y se los reitero, vamos a ir diluyendo de 2 en 2 la concentración de nuestro virus, de tal forma que entonces en nuestro pozo A1 tenemos una mayor concentración viral a nuestro pozo A12, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos titular la cantidad de virus con la que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces aquí está esquematizado un poquito esta situación que les comentaba. Cada uno de estos tubos va a tener 50 microlitros de PBS. En el primer tubo agregamos el virus, ¿sí? Entonces ya tenemos una dilución 1 en 2 y así vamos transfiriendo hasta obtener la concentración final que ya mencionamos. Una vez que nosotros terminamos este proceso de dilución, el siguiente paso es agregar 50 microlitros de la solución de glóbulos rojos que nosotros preparamos, ¿sí? A esa solución que puede ir al 0.5 o al 1%, nosotros vamos a colocar a cada uno de estos pozos de forma pareja 50 microlitros. Vamos a mezclar ligeramente agitando con delicadeza nuestra placa y posteriormente vamos a incubar, ¿sí? Nuestra placa nosotros generalmente trabajamos a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados, depende mucho de la temperatura ambiente, es decir, aquellas placas que se trabajan muy temprano por la mañana, a veces hay que incubar a 37 grados centígrados para tener un buen efecto, y en las placas que se trabajan, por ejemplo, a mediodía, cuando ya la temperatura ambiental es elevada, pues podemos dejarlas fuera de la incubadora. ¿Sí? Hay que considerar que necesitamos tener un control negativo en el cual solamente vamos a agregar 50 microlitros de PBS y eritrocitos y vamos a tener un control positivo donde nosotros vamos a colocar virus y vamos a colocar eritrocitos para que se dé ese proceso de aglutinación. Incubamos durante 30 minutos y podemos entonces hacer la lectura. Que les comentaba, la lectura la podemos hacer directamente colocando nuestra placa sobre un papel blanco con una buena fuente de iluminación y desde arriba podemos nosotros hacer la evaluación. La otra opción que tenemos es mediante nuestro microtitulador o nuestro aglutinómetro, podemos obtener estas imágenes. Lo que están ustedes viendo en esta fotografía es precisamente lo que se obtiene en el espejo con aumento cuando se coloca la placa, ¿no? Y esto nos facilita la interpretación. Inclusive si se fijan, el aparato trae marcadas con letras y números que deben coincidir con las de nuestras columnas y con nuestras filas. Y esto es lo que vamos a observar. La hemaglutinación se ve de esta forma. Aquí los eritrocitos están unidos precisamente por los virus. Y entonces obtenemos esta imagen. Esto que estamos viendo aquí nosotros lo hemos llamado malla o también lo podemos denominar como una red. Ahí están aglutinados los glóbulos rojos por efecto de los virus. Donde no hay virus o la concentración de virus no es suficiente, los glóbulos rojos se van a precipitar y al tener un fondo en forma de U, estos glóbulos rojos se van a quedar justo en el fondo y van a formar esta estructura que nosotros denominamos botón. Y entonces ya podemos hacer la interpretación. Todos aquellos pozos donde observamos la presencia de malla, los vamos a considerar como positivos a la hemaglutinación, y aquellos pozos donde no hay malla, donde observamos botón, son negativos a hemaglutinación. ¿Sí? Y entonces en este esquemita, pues ya podemos hacer precisamente esa interpretación, ¿no? Aquí estamos viendo en los que hay malla, obtenemos entonces en este esquemita un poquito
El tamaño sí está un poquito alterado, pero bueno, es para que les quede un poquito claro cómo se da este fenómeno. Los rojos son los eritrocitos de la B y estas estructuras serían las partículas virales que están interactuando y entonces nos están formando estas mallas. Donde no hay suficiente virus, entonces lo que obtenemos es que los eritrocitos se van al fondo y nos generan este botón. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la titulación? Perdón, en la interpretación. Vamos a titular la cantidad de virus, ¿sí? Vamos a ver cuál es la dilución en la cual nosotros obtenemos el 100% de hemoaglutinación, ¿sí? Vamos también a determinar cuál es la cantidad de unidades hemaglutinantes que tenemos en cada uno de nuestros pozos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a realizar esto? Muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Partamos en el pozo A, en esta fotografía, donde estamos viendo entonces que tenemos nuestros 12 pozos y estamos observando que en el pozo 5 tenemos red o malla y en el pozo 6 ya empezamos a observar la formación de un botón. Esto que estamos viendo aquí, los glóbulos rojos ya se están empezando a precipitar, a sedimentar y a formarnos el botón. Esto ya no es un 100% de hemaglutinación. Y entonces partimos de que entonces el título de virus en mi pozo A1 está en el pozo 5. ¿En qué concentración tengo yo ahí al virus? Muy sencillo, recuerden. Aquí está 1 en 2, aquí lo tenemos 1 en 4, aquí lo tenemos 1 en 8, aquí está 1 en 16, aquí está 1 en 32. Por lo tanto, el título del virus que se tituló en el pozo A1 es de 1 en 32. ¿Sí? Si nosotros ya vemos el 1 en 64, ya no es suficiente virus para maglutinar y entonces ya empezamos a ver la formación de un botón. Si hacemos la interpretación, por ejemplo, del virus que se tituló en la fila B, entonces vemos precisamente que en este caso, en este virus, nuestro título se desplaza hasta el pozo número 8. ¿Sí? Es decir, aquí es donde tenemos nuestro pozo número 8. ¿En qué concentración tenemos ahí el virus? Bueno, aquí tendríamos el virus de la misma forma que arriba, tendríamos 1 en 32, 1 en 4, perdón, 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. Aquí lo tendríamos 1 en 64, aquí lo tendríamos 1 en 128 y aquí tendríamos el virus 1 en 256. ¿Sí? Entonces, este virus que está en un título de 1 en 56 es un virus que se replicó mucho más que el virus que se tituló en la fila A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces necesitamos diluir más ese cosechado de líquido lantoideo para que nosotros dejemos de ver la hemaglutinación. Entonces, este es un virus que tuvo una mayor capacidad de replicación. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el virus que está en la fila F, que está aquí, ¿no? Donde estamos viendo que el último pozo donde hay malla es precisamente en 1 en 8. Este es un virus con una menor capacidad de hemaglutinación, por lo tanto hay un virus en una menor concentración. ¿Sí? Si nosotros pretendemos, por ejemplo, producir vacunas contra virus de Newcastle en embrión de pollo, nosotros tenemos que tener, según los protocolos de fabricación, por lo menos títulos de 1 en 64. ¿Sí? Entonces, si nosotros pretendiéramos trabajar con estos virus para producir vacunas, el virus de la fila A y el virus de la fila F, inclusive el de la E o el de la G, no son virus que tengan una suficiente concentración para que nosotros podamos generar vacunas. Sin embargo, los que están en la fila B, es decir, este que tiene uno en 256, este de la fila C que tiene uno en 512, ¿sí? Tiene una mayor concentración. Entonces, estos dos virus nosotros sí los podemos trabajar para la fabricación de vacunas, ¿no? Entonces, en general, este es el proceso con el que se lleva a cabo la técnica de hemoaglutinación. Listo. ¿Estás levantando la mano, Emilio? Qué rápido, no la bajó nunca. Ah, perdón.
Bueno, ok, entonces vamos a revisar la técnica de inhibición de la hemaglutinación. Esta técnica tiene como antecedente los conocimientos ya adquiridos cuando se habló del tema de hemoaglutinación, ya que son dos técnicas que están relacionadas entre sí. No son lo mismo, no tienen el mismo fundamento, pero tienen elementos en común que pueden ser analizados. ¿Sí? Entonces, el fundamento de esta técnica de inhibición de la hemoaglutinación se va a basar precisamente en la unión de anticuerpos a la hemaglutinina de los virus y de esta forma inhibe el fenómeno de la hemaglutinación. Aquí solamente recordarles que los anticuerpos son glicoproteínas producidas por los linfocitos B, que son células del sistema inmunológico de los animales y cuya principal función es la de neutralizar a los agentes infecciosos y de eliminarlos, ¿no? Cuando ustedes lleven la asignatura de inmunología verán con detalles todas las funciones y características de los anticuerpos. Ahorita quédense con la idea de que cada vez que un animal entra en contacto con un agente extraño, el sistema inmunológico del animal puede responder ante esa presencia de un agente extraño produciendo estas glicoproteínas que están encaminadas a neutralizar a los agentes infecciosos. Si estas glucoproteínas se unen precisamente a las hemaglutininas, entonces van a inhibir el efecto enzimático que tiene la hemaglutinina con el ácido ciálico presentes en los eritrocitos y entonces ya no pueden unirse los virus a los glóbulos rojos y ya no los pueden aglutinar. Entonces el fundamento de esta técnica es precisamente la determinación de estos anticuerpos específicos contra los virus hemaglutinantes. Ya en el tema pasado revisamos cuáles son las familias virales donde, donde existe el fenómeno de hemaglutinación. Entonces, de la misma forma, esta técnica de inhibición a la hemaglutinación, nosotros la podemos aplicar en cualquier virus que tenga esa capacidad de hemaglutinante. Ahora, ¿qué aplicación tiene esta técnica? Precisamente es una técnica que vamos a denominar serológica. ¿Por qué se denomina serológica? Porque nos permite detectar y, en este caso, titular la cantidad de anticuerpos que presenta un animal contra un virus. ¿Sí? Entonces los anticuerpos los vamos a encontrar en el suero y por eso se denominan como pruebas serológicas. ¿Sí? Se utiliza, como habíamos comentado, se puede utilizar para hacer identificación viral, es decir, si nosotros contamos con los anticuerpos específicos para un virus, nosotros podemos identificar mediante su inhibición la presencia de ese virus. Un ejemplo de esta identificación viral, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de perros. Tenemos dos virus que causan enteritis hemorrágicas y que ambos virus son hemoaglutinantes. Estamos hablando del parvovirus canino y el coronavirus entérico canino. Ambos virus, cuando afectan perros menores a 3 meses de edad, causan una enteritis hemorrágica, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros tenemos un animal que presenta enteritis hemorrágica, una forma de diferenciar esto es tomar esa materia fecal que producen estos animales infectados y si mezclamos esta materia fecal con anticuerpos contra parvovirus canino, nosotros pudiéramos inhibir al parvovirus canino de tal forma que cuando nosotros expongamos, ¿sí?, nuestra muestra a los glóbulos rojos del perro, si fueron neutralizados por los anticuerpos específicos contra parvovirus, entonces nosotros podemos determinar que se trata de parvovirus. En cambio, si nuestra mezcla de anticuerpos con la muestra no inhibió, pudiéramos estar ante la presencia del coronavirus canino, ¿no? Entonces es una forma de identificación de virus mediante la inhibición de la hemaglutinación. Podemos hacer pruebas de relación antigénica, es decir, podemos ver qué tan parecidos pueden ser los virus hemaglutinantes entre sí mediante el uso de estos anticuerpos. Vemos qué tanto inhibe, por ejemplo, anticuerpos contra el virus H1N1 a un virus que pertenezca a otra familia de influenza, pues digo, a otro grupo de virus de influenza, un virus H1N3 o un virus H5N2, y ver qué tanta relación antigénica existe entre estos diferentes tipos de virus de influenza. Y probablemente la técnica más socorrida y la más utilizada es la identificación y cuantificación de anticuerpos. ¿Sí? Es decir, lo que yo les comentaba inicialmente, nosotros podemos identificar si el animal presenta anticuerpos contra un virus y cuántos anticuerpos tiene esto. Esto lo podemos usar con fines diagnósticos, es decir, determinar si un animal ha estado en contacto con virus
y qué tan intensa es su respuesta ante este virus, o podemos de esta forma nosotros valorar qué tanto efecto tuvo la vacuna en un animal y podemos nosotros evaluar la vacunación y saber si tendríamos la necesidad de dar otra dosis de vacuna para fortalecer esa respuesta inmune, o con las dosis que ya se le han aplicado es más que suficiente. El material es exactamente el mismo que se utiliza en hemoaglutinación, con excepción de dos elementos. Aquí en este caso, el elemento que nosotros vamos a titular son los anticuerpos, entonces tenemos que contar con suero que vamos a obtener del animal en el cual vamos a hacer el proceso de titulación de anticuerpos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es muestrear a un animal, ¿sí? Le vamos a obtener una muestra de sangre, en este caso va a ser sin anticoagulante y vamos a dejar coagular esa sangre para poder separar el suero de los glóbulos rojos y en ese suero poder buscar los anticuerpos. Y este sería entonces nuestra muestra a evaluar, ¿no? El suero. Y el otro punto diferente, aquí vamos a trabajar con virus hemaglutinantes, pero en este caso va a ser virus que tienen que tener una concentración constante, que puede ser de 4 u 8 unidades hemaglutinantes, y ahorita les voy a explicar cómo se obtienen esas unidades hemaglutinantes. ¿Sí? Entonces, los glóbulos rojos son exactamente los mismos, mismo procedimiento que se mencionó con anterioridad. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a platicar. Esta imagen les es familiar, la vimos en el tema pasado. Partimos entonces de diferentes virus que fueron titulados mediante hemoaglutinación. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar este mismo virus de la fila A para poder realizar nuestra técnica de inhibición de la hemoaglutinación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, en este caso hicimos nuestra titulación y obtuvimos que este virus tiene una concentración de 1 en 32. ¿Sí? Nuestro virus de la fila A tiene una concentración de 1 en 32. No nos sirve para producir vacunas porque está abajo una dilución de la cantidad apropiada para generar vacunas, pero lo podemos utilizar para la técnica de inhibición de la hemaglutinación. ¿Sí? Como yo les había comentado, el virus, la técnica de hemaglutinación requerimos trabajar con un virus ajustado a una concentración que puede ser de 4 o de 8 unidades hemaglutinantes. Es decir, podemos utilizar un virus en esta dilución o podemos utilizar el virus en esta otra dilución. ¿Qué es lo que me está indicando esto? Que para que yo trabaje con este virus, partiendo del virus concentrado, es decir, de mi cosecha original del líquido lantoideo, lo que voy a hacer es diluir mi virus, una parte del líquido lantoideo en 7 partes de PBS para que me quede en una concentración de 8 unidades hemaglutinantes. O si decidimos trabajarlo en 4 unidades hemaglutinantes, tendría que poner una parte de virus en 3 partes de PBS y entonces ya tengo mi virus concentrado en 4 a 8 unidades hemaglutinantes. ¿Cómo saco estas unidades hemaglutinantes? Ahorita se los explico, muy fácil. ¿Sí? Partimos de que mi virus, mi título, perdón, viral, va a tener una unidad hemaglutinante, esta va a tener 2 unidades hemaglutinantes, este va a tener 4 unidades hemaglutinantes, este tiene 8 unidades hemaglutinantes y este tiene 16 unidades hemaglutinantes. Si hago esta misma titulación en el de la fila B, partimos de que aquí tengo una unidad hemaglutinante, aquí tengo 2 unidades hemaglutinantes, 4 unidades hemaglutinantes, 8 unidades hemaglutinantes, 16, 32, 64 y 128 unidades hemaglutinantes. ¿Sí? Entonces, si yo pretendiera hacer esta técnica de inhibición con este virus de la fila B, entonces vean cómo cambia la concentración en la que voy a preparar mis virus. En este caso, tendría yo que poner, para generar una concentración, una concentración de 4 unidades hemaglutinantes, tendría yo que ajustar poniendo una parte de virus en 63 partes de, de PBS para que me quede en una dilución 1 en 64 que correspondería a estas 4 unidades hemaglutinantes. O si pretendo utilizarlo en una concentración de 8 unidades hemaglutinantes, entonces tendría que poner una parte de virus por 33 partes de PBS. Y entonces ya tengo ajustada mi concentración de virus. Importante que recuerden, entonces, en este caso, los virus siempre van a estar en una concentración constante en cada uno de nuestros pozos.
Los siguientes pasos van a ser similares a los que se realizan en hemaglutinación. Partimos colocando en nuestra fila A 50 microlitros de PBS a cada uno de nuestros pozos. Siguiente paso, en el pozo A1 vamos a colocar 50 microlitros del suero que obtuvimos del animal que nosotros vamos a evaluar. Mezclamos y entonces ya tenemos nuestra primera dilución 1 en 2. Hacemos nuestras diluciones dobles, igual que lo que hacíamos en la hemoaglutinación. Nos quedaría una concentración 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, perdón, 1 en 256, 1 en 512, 1 en 1024, 1 en 2048 y finalmente 1 en 4096, similar a lo que sucedía en hemoaglutinación. Aquí la variante que vamos a tener es que en este caso lo que nosotros estamos diluyendo es el suero, no el virus, sino que estamos titulando el suero. Pretendemos determinar cantidades de anticuerpos. ¿Sí? Esta imagen también ya la comentamos con anterioridad. ¿Sí? Entonces, siguiente paso. Vamos a colocar 50 microlitros de nuestro virus en una concentración de 4 unidades hemaglutinantes a cada uno de los pozos. En este caso no vamos a diluir, sino que cada uno de estos pozos, 50 microlitros, A1 hasta A12, cada uno debe de tener 50 microlitros de virus con 4 unidades hemaglutinantes o con 8 unidades hemaglutinantes, depende cuál sea el protocolo de trabajo que se tenga. Y vamos a incubar durante 30 minutos a 37 grados centígrados. Aquí sí es necesario que hagamos esta incubación a 37 grados centígrados porque los los anticuerpos van a tener una mejor efectividad a esta temperatura. Recuerden, los eritrocitos están, los glóbulos, los anticuerpos están circulando en la sangre del ave. Por lo tanto, necesitan o actúan a la temperatura que tiene el ave. Entonces, tenemos que incubar 37 grados centígrados durante 30 minutos. ¿Qué es lo que va a suceder en este proceso? Si existen anticuerpos en esta ave contra el virus de Newcastle, estos anticuerpos van a reaccionar uniéndose a las hemaglutininas. ¿Sí? Van a recubrir las hemaglutininas del virus y entonces van a inhibir su efecto. ¿Sí? Entonces, para evidenciar precisamente esta inhibición, el siguiente paso es agregar 50 microlitros de nuestra solución de glóbulos rojos al 1%. Entonces, a cada uno de nuestros pozos, desde A1 hasta A12, colocamos 50 microlitros de glóbulos rojos y mezclamos suavemente, agitamos delicadamente nuestra placa para asegurarnos de que esté bien mezclado y entonces ya podemos nosotros observar, ya sea que incubemos una vez más a 37 grados centígrados o que lo dejemos 30 minutos a temperatura ambiente para poder evidenciar precisamente si se inhibió o no a los virus por los anticuerpos que produjo el ave. Sí, obviamente en el caso de la inhibición tenemos que poner nuestros controles. Nuestro control positivo sería en este caso, esta diapositiva está errónea, nuestro control positivo sería solución salina, perdón, PBS con eritrocitos y nuestro control negativo sería virus con eritrocitos. Y entonces hacemos nuestra lectura en nuestro aparato y esto es lo que nosotros veríamos. ¿Sí? A diferencia de lo que vemos en hemoaglutinación, ¿sí? Nosotros, el resultado positivo, es decir, el pozo en donde existen anticuerpos, donde se inhibió la hemoaglutinación, vamos a ver la presencia de botones. Y en donde no hay anticuerpos o la cantidad de anticuerpos no es suficiente, vamos a ver la formación de mallas. Entonces, a diferencia de hemoaglutinación, va a empezar por botones y va a concluir en mallas. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes tengan bien claro esto para poder hacer la interpretación. En esta imagen ya podemos hacer nuestra interpretación. ¿Y qué es lo que obtenemos entonces? Si ven, nosotros en este caso empezamos a ver la formación de botones en lo que serían nuestros pozos, en nuestro pozo A1
En A2 tenemos botón, en A3 tenemos botón, en A4 tenemos botón, pero ya en A5 ya vemos malla. Aquí ya la cantidad de anticuerpos no es lo suficiente para inhibir al virus y entonces ya empezó a hemaglutinar. Por lo tanto, el título de anticuerpos que tiene esta ave es de 1 en 16. ¿Sí? Entonces, de esta forma, nosotros identificamos que sí, el ave tiene anticuerpos contra el virus de Newcastle. ¿Sí? Y además nos indica que el ave tiene un título de 1 en 16. ¿Qué aplicación práctica podemos tener esto? Muy sencillo. Podemos nosotros evaluar precisamente qué tan bien respondió un animal ante una vacuna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza aviar, se marca precisamente que hay que hacer una evaluación de de la vacunación 15 días después de haber aplicado la vacuna. Recuerden que cuando nosotros manejamos volúmenes elevados de aves, es decir, cuando estamos hablando de aves de producción intensiva, donde se manejan casetas, donde se tienen miles de aves, ¿sí? Nosotros no podemos vacunar de forma individual a cada ave. Entonces, lo que se hace es que se hace una vacunación poblacional mediante aspersión de la vacuna. Se pone la vacuna en aspersores y se asperja la parvada completa con la finalidad de que esas gotitas que se generan de vacuna caigan en los ojos o sean aspiradas por la nariz de las aves y queden de esta forma vacunadas. Entonces es muy importante hacer una evaluación de nuestra vacunación para asegurarnos de que por lo menos el 80% de la parvada haya quedado adecuadamente protegida. Entonces se tiene que hacer un muestreo de las aves, no se van a muestrear todas, sino que se hace un muestreo aleatorio en diversas partes de la caseta, se les toma muestras de sangre para obtener el suero y después se tiene que hacer la evaluación. Y se marca en este protocolo de evaluación que por lo menos el 80% de las muestras obtenidas de las aves presenten títulos de, de 1, perdón, en 64 o mayores de anticuerpos para poder considerar que la vacuna fue exitosa y que nuestra parvada está protegida contra influenza aviar. En caso de que la parvada o que estas muestras que nosotros tomemos presentan títulos menores a 1 en 64, es decir, pueden presentar títulos de 1 en 16 o de 1 en 32, estos títulos se consideran que no está adecuadamente protegida la parvada y se sugiere hacer una segunda vacunación para fortalecer esa respuesta contra los virus de influenza, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que se puede tener cuando hablamos, por ejemplo, de las aves de producción. En cuanto a las pequeñas especies, una aplicación práctica que podemos tener con esto es, por ejemplo, cuando nosotros pretendemos vacunar a un cachorro de perro, del cual nosotros desconocemos, ¿sí? Su estatus inmunológico, es decir, no sabemos si ya fue vacunado contra el virus o no sabemos si su madre le transmitió inmunidad materna. Los perros, en este caso, cuando están en la gestación, la hembra puede transmitirles anticuerpos que ella porta para poderlos proteger en las primeras etapas de vida. Esta inmunidad materna en los perros dura aproximadamente entre mes y medio y 2 meses. ¿Sí? Si nosotros vacunamos a los perros durante esta etapa donde hay inmunidad materna, pues nosotros no vamos a obtener una buena respuesta porque lo que va a actuar va a ser esa inmunidad materna en lugar de que el animal produzca sus propios anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y para lo que nos es útil esta técnica, podemos montar nuestra técnica de inhibición de la hemaglutinación, por ejemplo, para distemper canino o inclusive para parvovirus canino con la consideración de que necesita condiciones adecuadas el virus para hacer la hemaglutinación, ¿sí? Entonces lo que hacemos es valorar qué tantos anticuerpos puede tener presente el animal antes de vacunarlo. Tomamos una pequeña muestra de sangre del cachorro, ¿sí? La dejamos coagular, obtenemos el suero, hacemos nuestra técnica de hemaglutinación y se supone que si obtenemos títulos de aproximadamente 1 en 16, se considera que este animal trae todavía inmunidad materna y que nos tenemos que esperar por lo menos una semana o 2 semanas más antes de vacunarlo para que no haya interferencia con esta inmunidad materna, ¿no? Entonces sería una forma de valorar si ya puedo vacunar a este animal, si yo no tengo antecedentes
de inmunidad en la madre antes de poder aplicar el biológico, ¿no? Entonces, esta sería una aplicación práctica para esta enfermedad.